secuencia de Efesios. Comenzamos hablando de la familia durante el mes de mayo y luego creo yo que el Señor me llevó a seguir adelante con el libro de la carta de Pablo a los Efesios. Ahora con el capítulo 6, ya vimos allí la semana pasada, pero hoy vamos al verso 10 al 13. Por favor, haga una pequeña oración conmigo ahora y dígale a Dios: gracias, Señor, por tu palabra. Dígale a Dios esta mañana: Señor, habla a mi vida, obra en mi corazón, dame sabiduría y entendimiento. Señor, me entrego en tus manos, que tu palabra hable a mi corazón. Amén, amén. Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero Cristo no nos dio más detalles, ni imágenes de su iglesia. Fueron los apóstoles los que hicieron esto. Y especialmente el apóstol Pablo fue muy utilizado por el Espíritu de Dios para enseñarnos acerca de la iglesia, cómo actúa, cómo funciona, cómo es, pero también sus luchas y sus problemas. Allí en Efesios, donde hemos estado leyendo, en la carta de Pablo a los Efesios, hay varias imágenes que describen a la iglesia. Hay varias imágenes allí. Pablo habla de la iglesia y se refiere en Efesios a la iglesia primero como un edificio. En capítulo 2, verso 20, dice la palabra: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo se refiere a la iglesia como si fuera un edificio. Pero Pablo también allí en Efesios, y déjeme le digo que es probable que terminando esta pequeña serie de la armadura de Dios, me regrese a capítulo 1 de Efesios, porque de verdad Dios ha estado hablando a mi vida a través de Efesios y estoy emocionado con Efesios. Además de Pablo referirse a la iglesia como un edificio, Pablo también dice que la iglesia, en capítulo 2, verso 9 de Efesios, dice Pablo que la iglesia es también una familia. ¿Había pensado que tiene una familia muy grande en la ciudad? Pablo se refiere a la iglesia como una familia. Dice en el verso 9 del capítulo 2: así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Qué maravilloso eso, ¿no le gusta? Somos de la familia de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo? Somos. ¿Está conmigo? Muy bien, trate de seguirme, por favor. Además, Pablo se refiere también a la iglesia como un edificio, como una familia, pero también en Efesios dice que la iglesia es un cuerpo. Ilustra con el cuerpo humano la iglesia. Dice en capítulo 1, 22 y 23: y todo lo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Un edificio, una familia, un cuerpo. Pablo también usa dos figuras más para ilustrar la iglesia. Se refiere a la iglesia como una novia o también como una esposa. Dice que Cristo es el esposo y la iglesia es la novia. Capítulo 5, versos 22 y 27, esto lo vimos cuando hablábamos de esposos: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia.
Pero hay una figura más a la cual me quiero referir en este momento, y es que la iglesia es también un ejército, un ejército, un ejército que va a la batalla. Mientras estamos aquí en la tierra, esa es nuestra misión. Hay una batalla que debemos librar. Un día, gracias a Dios, esa pelea, esa batalla, un día terminará. Ya no habrá más que pelear. Depondremos, creo que es la palabra, ¿no? Deponer. Deponemos las armas, dejamos todo, las ponemos a un lado. Llegará el momento en que en vez de correr en el campo de batalla, caminaremos en calles de oro y mar de cristal, dice Apocalipsis. Así que, pero mientras estamos aquí en la tierra, la iglesia debe entender que todas estas figuras ilustran lo que Dios espera que la iglesia sea. Un edificio, dijimos, sí, también una familia, un cuerpo, una novia, una esposa, pero también un ejército. Y mientras estamos aquí, debemos entender que somos un ejército en guerra, en batalla. Debemos levantarnos como un ejército, una iglesia lista para ir a la batalla, que defiende la verdad para rescatar a los que están en esclavitud. La iglesia, le debo decir, no puede ser apática, no puede estar callada. La iglesia no puede ser débil, no puede ser pasiva. Aunque algunos todavía no logramos entender esta verdad, confío que hoy podamos hacerlo. Que cuando te das cuenta que algo está sucediendo, Dios te está llamando a hacer algo. Y la iglesia no puede simplemente ver la necesidad o el problema, cerrar los ojos y seguir de largo. Mientras estamos en la tierra, somos un ejército en pie de lucha. Tenemos que entender, hay un término que hace algunos años empezó a usarse con mucha frecuencia, el término guerra espiritual. Y algunos, en algún momento de la historia, decidimos, y lo digo por mí, decidimos no hacer mucho eco a esa expresión, porque quienes enarbolaban esa bandera lo hacían de una manera equivocada. Ya voy a explicar en algún ratito eso. Pero tampoco podemos ignorar el término. A veces lo que tenemos que encontrar es los justos o el justo medio. Los extremos siempre serán peligrosos. Y tenemos que encontrar el medio. Y voy a referirme a eso en un momento más. Pero la guerra espiritual o la lucha espiritual es una realidad. Muchos descartan esta guerra espiritual y otros tienen un enfoque al otro extremo. La realidad es que el verdadero cristiano, descrito en los primeros capítulos de Efesios, donde se dice que el verdadero cristiano camina en la luz, anda en sabiduría. El verdadero cristiano debe entender que está envuelto en una guerra espiritual de la cual se habla en estos pasajes a los cuales nos vamos a referir hoy. La vida espiritual es una guerra a gran escala. Una guerra a gran escala. La guerra de Rusia con... ¿Quién es? Ucrania. Siempre quiero decir Croacia, por eso me detengo de Ucrania. Esa guerra está fuerte todavía, creo. Pero no se compara con la lucha que el cristiano tiene. La lucha espiritual en la cual vivimos es una guerra a gran escala. Fíjese bien, cuando Dios empieza a darte cierto nivel o cierto grado de madurez, entonces vas a entender lo que es la verdadera lucha espiritual que hay en tu vida. Porque cuando tú empiezas a crecer en tu vida cristiana, el diablo comienza a luchar contra ti para estorbarte, para dañarte, para detenerte, para que no logres caminar. Hay muchos cristianos que no notan esa guerra espiritual porque están muy pasivos, están muy tranquilos, no están creciendo,
no están avanzando. Y el diablo, cuando te ve tranquilo, dice: no lo despiertes, ahí déjalo. Y ahí te deja. Pero si te ve que despiertas y que estás oyendo el mensaje de la palabra esta mañana, el diablo va a empezar a decirte a tu oído algunas cosas. Esta misma mañana te va a empezar a decir: no hagas caso. Hombre, olvídate de eso. Pastor ya es un fanático, ya se fue al extremo. Vas a empezar a escuchar eso. Ahora, si estás dormido esta mañana, el diablo simplemente le hace a los demonios: no lo despierten, déjenlo tranquilo. Ese no es peligroso. Así que esta mañana podrías despertar e iniciar la guerra en tu vida. Escuche bien: si caminamos, como dice la palabra, dignos de nuestro llamamiento. Efesios dice que debemos caminar en humildad. Si caminamos en humildad en vez de orgullo, en unidad en lugar de divisiones, en la nueva vida en lugar del viejo hombre, si caminamos en amor en lugar de lujuria y pecado, si caminamos en la luz en vez de obscuridad, si caminas en sabiduría en vez de la locura, si caminas en la llenura del Espíritu Santo en vez de lleno de vino, si caminas en sumisión a Dios en lugar de independencia absoluta y hacer lo que tú quieres, podrás saber de qué se trata esta lucha. Vas a tener que pelear para mantenerte fiel al Señor. No es simplemente: pues ya soy cristiano y ya. Bueno, si esa es tu posición, el diablo dice: ese no me hace daño. Pero si tú empiezas a buscar y empiezas a anhelar y empiezas a querer caminar con Dios y empiezas a despertar a la vida con Dios, a la vida espiritual, a andar en el camino del Señor, el diablo va a empezar una lucha en tu vida. Jesús vivió esto. Siempre tuvo resistencia desde el principio de su ministerio. Usted lo recuerda. Va al desierto para orar, pero el diablo allí va y trata de detenerlo y trata de estorbarlo desde el principio. Pero no solamente allí, también después de su ministerio. Recuerda, muchas veces encontramos que vinieron, por ejemplo, vinieron los fariseos, los saduceos, y le hacían preguntas tratando de encontrarlo en error o de hacerlo caer en error. Todo eso es la lucha espiritual. Pero si tú empiezas a caminar en la vida cristiana hacia la madurez, si buscas tener un testimonio fiel, si buscas compartir de la palabra de Dios con tus amigos, vecinos, si tú buscas visitar a los enfermos, servir al prójimo, eso no solo trae grande bendición, sino que también traerá grande oposición. También te darás cuenta que no es tan fácil, no es tan fácil. Si usted no tiene lucha, si usted no tiene ataque, si no tiene guerra en contra suya, quizás es porque usted está viviendo una vida cristiana mediocre, sin sentido, sin ganas de crecer, simplemente se encuentra sentado en el aire acondicionado. El cristiano que no tiene conflicto es porque ha huido de la primera línea de batalla. ¿Qué hay en la primera línea de batalla? Se puede imaginar al ejército caminando, pero hay una primera línea de batalla allí al frente. ¿Qué hay en la primera línea de batalla? ¿Puede usted imaginar qué hay allí? ¿Piña colada? ¿Nieve de fresa? Como dice Carlitos, ya se me olvidó una nieve que le gusta a él. No. Nieve de garrafa. ¿Qué hay en la primera línea de batalla? Una piñita colada, ¿cómo le caería? ¿Nieve de fresa? No. En la primera línea de batalla está la oposición, está la guerra, está el soldado que no siente más que deseos de ir adelante. Está al frente de batalla. Pero si usted no está al frente de batalla, es porque se quedó dormido atrás. Se quedó atrás.
Pablo sabía que en la vida cristiana había peligros y su actitud no fue huir de los peligros o de la oposición, sino que Pablo describe, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versos 7 y 9, Pablo anota y dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. En su carta a los Efesios les dice: quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y luego dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pero luego agrega: y hay mucha oposición. Y Pablo dice: me voy a quedar aquí porque hay oposición. Hay muchos adversarios, los que contradicen, los que no quieren someterse unos a los otros, los que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Hay muchos, oposición en la iglesia misma. Hay muchas tareas, hay algunos luchando de alguna manera, por lo menos para no hacer nada, para que la iglesia avance. Hay muchos, simplemente, en alguna ocasión vimos una ilustración, alguien ilustró la iglesia como si fuera una carreta que circula sobre dos rieles, como el tren, una carreta sobre rieles. Ahí va un montón en esa ilustración, en ese dibujo tipo caricatura, una carreta. Y había un montón arriba de la carreta saludando. Había otros, había por allí como unos 10 arriba de la carreta. Había 2 tratando de empujar la carreta. 2 empujaban la carreta, pero todavía había algunos 2 adelante de la carreta metiéndole palos a las ruedas para que no avanzara. Siempre hay eso. Esa es la lucha espiritual a la cual la iglesia está sometida. Lo lamentable es que hay muchos soldados que han abandonado sus puestos, han desertado. Le quiero decir que cuando un soldado en el ejército aquí en la tierra deserta, el castigo es terrible. Todo comienza cuando el creyente se olvida de lo que costó su salvación. ¿Cuánto Cristo hizo por ti, por tu vida? Te olvidas de eso y entonces empiezas simplemente a vivir la vida. Te olvidas de la gracia, el amor de Dios, de lo que Dios hizo por ti, que es inexplicable lo que el Señor hizo. Cuando dejas de gozarte en la obra de Dios, cuando dejas la alegría a un lado por cualquier razón, porque el pastor te cae gordo, o porque el pastor dijo quién sabe qué y a ti te molestó, o porque saliste allí y no te saludó, por cualquier razón. Cuando tú te enfrías y simplemente dejas de servir al Señor, estás cayendo en el juego del diablo. Por lo que sea, aunque yo tenga la culpa. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Es que el pastor no me saludó. ¿Y usted por qué no me saludó? No, pues yo nomás pasé. Ah, qué chula. Chulada. Usted nomás pasó y ahora se enoja porque el pastor no le saludó. ¿Cuántos? Cuando simplemente no te añades, sino que simplemente quieres tú. Yo tengo otro plan, como dice nuestro presidente. Yo tengo otros datos. Nuestro presidente no le hace que me escuche, me está oyendo. Ah, no es cierto. Fuera bueno que me oyera. Ahora déjeme le digo, debemos tener algunas cosas en cuenta. Algunos principios para ser soldados efectivos en el ejército de Dios. Primero, no se equivoque. Esto no es un juego. La vida cristiana no es un juego. Muchos tienen una idea equivocada acerca de la lucha o la guerra espiritual. Fíjese, en algunas ocasiones, por alguna razón, yo en algún tiempo yo mismo me molestaba la idea de una guerra espiritual. Porque ¿sabe qué? Todavía hasta el día de hoy hay algunas iglesias que acostumbran en alguna fecha, en algún tiempo, lo anuncian con tiempo, vamos a hacer guerra espiritual. ¿Y qué hacen para hacer guerra espiritual? Se visten de soldados, se forman todos alrededor de las sillas o salen a la calle, los he visto en la calle.
y simplemente marchan gritando todos consignas contra el diablo. No, eso no es la lucha espiritual. No se equivoque, eso no es guerra espiritual. Eso no es pelear contra el diablo. ¿Sabe? Cuando la iglesia hace eso, todos vestidos como soldados, camuflajeados, haciendo un bonito show allí de batalla, con guerras y con consignas de vamos, somos vencedores y somos no sé qué. ¿Sabe? Cuando la iglesia hace, el diablo está allí riéndose. El diablo dice, eso no es guerra espiritual. De diferentes maneras las iglesias lo hacen. Algunas gritan consignas, otras lo hacen en silencio. Pero ¿cómo se pelea la guerra espiritual? La palabra de Dios es muy clara. Se pelea cuando nos afirmamos en las cosas del Señor. Usted puede dar esta mañana un paso de haber estado de espaldas al Señor, dar media vuelta para afirmarse y decir, aquí estoy y voy a vivir mi vida cristiana para el Señor. Cuando usted hace eso, usted está declarando la guerra al diablo. No tiene que gritarle al diablo nada. Cuando vive con firmeza, con obediencia, con fidelidad, sometiéndose a su palabra, obedeciendo en todo, así se pelea la guerra espiritual. Jesús dijo, el que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es la guerra espiritual. Cuando luchamos contra eso que dentro de nosotros, como humanos, como carnales que seguimos siendo, nos llama hacia la flojera, hacia no hacer nada por el Señor. Pero nosotros nos levantamos y decimos, claro que no me quedaré en la cama, me levantaré e iré a la iglesia y alabaré a mi Señor. Usted está peleando contra el diablo, porque el diablo tratará de detenerlo y de hacerle sentir que las cobijas están bien cómodas, con aire acondicionado. Aunque sea sin aire acondicionado, no le hace. Pero con un chocolatito en la cama. Y hoy no vamos, hoy nos quedamos. O cuando simplemente el diablo le dice, tú no tienes que hacer eso, deja que otros lo hagan. Jesús dijo, el que quiera venir, niéguese a sí mismo. Mientras hace eso, usted está peleando. Porque mientras algunos gritan consignas, ¿cómo puede pelear contra el diablo cuando algunos de esos que marchan vestidos de soldados gritando consignas contra el diablo, somos más que vencedores y el diablo está vencido, y gritan? Sus corazones tienen odio, sus corazones están llenos de mentira, muchos corazones están llenos de envidia, muchos corazones están llenos de mil cosas. Por eso el diablo se ríe, porque al diablo lo que le importa no es lo que tú puedas gritar, sino lo que hay en tu corazón. Es negándonos a nosotros mismos, es renunciando a lo que yo quiero. Es que yo voy a hacer, reacciona y di perdón, iba a hacer lo que yo quería, pero no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que Dios quiere. Es entonces cuando empiezas a pelear, porque todavía dentro de nosotros hay una doble naturaleza. Una que nos hace buscar a Dios porque lo necesitamos, sentimos la necesidad de alabarlo, pero todavía dentro de ti hay aquel, en alguna ocasión lo ilustramos como dos perros dentro de ti, uno blanco y uno negro. ¿Recuerdas alguna vez? Lo ilustramos así, dos perros que luchan dentro de ti. ¿Cuál de los dos va a ganar la batalla? Y la respuesta era, aquel a quien tú alimentes. Hay uno que debes dejar de alimentar. Ahí está, pero ya no le des de comer. Alimenta al otro. Quiero decirte algunos principios para la guerra espiritual. Ahí está la primera, ya está, esa es la primera. Prepararnos. ¿Cómo se pelea la guerra espiritual? Dice en el versículo 10 de Efesios capítulo 6, fortaleciéndonos en el poder de Dios. Escuche bien, no soy yo, es en el poder de Dios. No son nuestras fuerzas. Sabes, cuando tú empiezas a vivir tu vida cristiana con tus fuerzas, el diablo se ríe, porque sabe que tus fuerzas no pueden contra él. Pero cuando empiezas a caminar tu vida cristiana, como dice la palabra, fortalecidos en el poder de Dios.
no son mis capacidades, no es mi manera de hablar, no es que yo soy así, no es que yo soy de la otra manera, es en el poder del Señor. ¿Está claro? Es en el poder del Señor. El apóstol Pablo nos anima a fortalecernos en el Señor. Nuestras fuerzas proceden del Señor. Nosotros somos débiles por naturaleza. Israel, ese soy yo, es débil. Israel es polvo. Israel es nada. Dígaselo a usted mismo, no soy nada. Dígaselo a usted, ya no diga Israel, ese soy yo. ¿Verdad? Pero diga su nombre. Pancho, tú no puedes. Pancho, tú eres nada. Se engañan pensando que con nuestras fuerzas podemos lograrlo, podemos ganar la batalla, podemos ser buenos soldados del Señor. Pero el pecado de la autosuficiencia, el de sentirnos que nosotros podemos, eso es la peor cosa que puede suceder en la vida de un cristiano. Tarde o temprano caerá. No olvidamos nunca que nuestra fuerza viene del Señor. Ahora bien, nuestra obra principal no es ir a pelear. El llamado del Señor no es que ándale, ve a pelear. No, el Señor dice, fortalécete en el Señor, porque el diablo va a atacar. Nuestra tarea no es pelear contra el diablo, nuestra tarea es estar fuertes para que el diablo no logre su propósito. Así que no tenemos que ir a pelear con nadie. Cuando un guardia de la torre, o como le llamamos a este, la Biblia se usa varios nombres, cuando los muros de la ciudad, en algunos puntos había como una torre. Todavía si usted va al Cerezo aquí de Piedras Negras, encontrará que hay una barda bien alta y en las esquinas hay una torre donde, pues yo nunca he visto uno allí, pero se supone que allí debe haber alguien vigilando. Una atalaya. Ese era el nombre de eso, una atalaya. Está allí un vigía, un vigilante. Cuando ese vigilante que estaba allí veía que un ejército enemigo venía hacia la ciudad, ¿qué era lo que ese hombre hacía? ¿Bajaba y corría a pelear contra el ejército? No es su tarea salir a pelear contra el ejército. ¿Qué es lo que ese hombre hacía? Bajaba y corría a donde estaba llamémosle su comandante, su jefe, para decirle, jefe, vienen los filisteos. El jefe se encargaba de lo demás. Esa es nuestra tarea, estar vigilantes. Y cuando vemos al enemigo, correr a nuestro general, ir a él donde él está. Nuestra tarea cuando viene el diablo no es enfrentarlo, sino ir a nuestro comandante en jefe, que es Jesús. Debemos dejar nuestra defensa en las manos de Él. Una realidad centrada aquí en Efesios es que como creyentes estamos en Cristo y somos uno con Él. Y nuestra vida, la vida de Él es nuestra vida. El poder de Él es nuestro poder. Su camino es nuestro camino y su fuerza es nuestra fuerza. Debemos aprender entonces a fortalecernos en el Señor. Ya Pablo había hablado de eso en otro momento, cuando dijo, pido oración por la iglesia y pido que la iglesia pueda entender cuál es el poder de Dios que hay y que opera en ellos. El poder, dice, que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que opera en beneficio de su iglesia. Debemos apropiarnos de esa fuerza y de ese poder. Tenemos que poner en práctica los medios de gracia, la palabra, la oración, la obediencia, el compañerismo con los creyentes, el congregarme. Esa es la manera como yo recibo la fuerza en mi vida. La palabra del Señor dice, fortalécete en el Señor. Así que nuestra debilidad es porque no hemos tomado nuestras vitaminas espirituales. No hemos hecho el ejercicio que debíamos hacer. Segunda cosa, debemos tener el armamento adecuado. Primero, sí, debemos prepararnos. Pero segundo, debemos tener el armamento adecuado. Ahora veremos eso apenas de pasadita, porque en las próximas 3 semanas estudiaremos lo que es la armadura de Dios. La armadura de Dios,
que por cierto debo corregir porque escucho a muchos cristianos que dicen la armadura del cristiano. No es la armadura del cristiano. La Biblia no le llama así. La Biblia le llama la armadura de Dios. Así que, para comenzar, corrijamos el término. El cristiano no tiene una armadura, se pone la armadura de Dios. Esa armadura no es la que usted, también otro detalle en cuanto a eso, no es la armadura de Dios, no es algo que usted se pone en la mañana y se quita en la noche. No, una vez que se la pone y ya no se la quita. Vamos a aprender de eso. Ahora simplemente pasaremos rápidamente en esto porque, repito, los próximos 3 domingos lo trataremos cada una de las partes de la armadura de Dios. Recuerdo haber escuchado a una hermanita de nuestra iglesia, muy amorosa, muy buena cristiana, que decía, llegando al templo, llegó corriendo y dice: por poco no llego a la iglesia, pero me puse la armadura del cristiano y llegué. No, no es así. La armadura no es como la capa de Superman, que se mete a la caseta del teléfono y sale como Superman. No, no es nada de eso. La armadura de Dios es una realidad de nuestras vidas. Nos toca entender cada pieza de la armadura y lo veremos en las próximas semanas. Pablo estaba, cuando escribió esta carta a los Efesios, él estaba encadenado. Tenía en su pie una cadena, 90 centímetros de cadena, y en la otra orilla de la cadena estaba un soldado. Así que Pablo podía ver, tenía frente a él a un soldado romano cuando escribió su carta a los Efesios. Y va describiendo y habla de la armadura de Dios, refiriéndose y tomando en cuenta todo lo que formaba parte de la armadura de un soldado romano. Así que, inspirado por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, Pablo escribió y nos habló de la armadura de Dios, que lo veremos en detalle en las próximas semanas. Una tercera cosa, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos que saber quién es el enemigo. A veces encontramos que hay cristianos peleando cristiano contra cristiano. Es que me dijo, es que me hizo, es que no me saludó, es que no me vio, es que pastor dijo esto. Y nos ponemos a pelear contra el pastor o entre nosotros. Tenemos que entender quién es nuestro enemigo. No podemos cortar la cabeza a quien no es. El soldado necesita saber quién es el enemigo, contra quién vamos a pelear, dónde está la guerra. Tiene que identificar a su enemigo. Y allí en el pasaje de Efesios capítulo 6, en el verso 11 y 12, claramente se identifica el enemigo. Allí está claro. Habla de Satanás y de sus demonios. Satanás es real. Y le quiero decir a usted, más vale que lo crea. De la misma forma como la Biblia, desde el principio, Génesis 1:1, asume la existencia de Dios. No trata de demostrarlo. Simplemente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no se preocupa la Biblia por tratar de demostrar que Dios existe. Lo da por hecho, lo da por sentado. Le quiero decir, de la misma manera, se asume la existencia del diablo. Es real, es tentador, es el padre de mentiras, es el opositor a la obra de Dios, es el que se opone a que la palabra de Dios llegue al corazón y está de pronto entre nosotros tratando de estorbar, distraerte para que la palabra de Dios no toque tu vida. Se opone a la predicación del evangelio. Es el opositor de la obra de Dios. Se opone a todo lo que tenga que ver con crecer en tu vida espiritual. Se viste de lo que no es para engañar. Él tiene el dominio del mundo corrupto que nos rodea. Él está esparciendo mentira en el mundo. El engaño está detrás de las falsas religiones. Allí está el diablo, detrás de la idolatría que hay en nuestro mundo. El diablo tiene cautiva a la gente con esos pensamientos de mentira. Domina a la gente. Introduce error en la iglesia. Maquina, trata de hacer que el pueblo de Dios sea infiel. Hace que el cristiano caiga. Muchos están equivocados en cuanto a esto. Algunos piensan
solamente en posesión demoníaca. Y ciertamente la Biblia dice que el diablo puede entrar en la vida de una persona, pero debo decirle primero, nunca lo puede hacer en la vida de un cristiano. Cuando mi corazón está ocupado por Cristo, el diablo no puede entrar en mi corazón. Puede engañarme, puede maquinar mil cosas, pero no puede poseer mi vida. Todavía recuerdo, y en alguna ocasión lo he contado, que en alguna ocasión, ya hace años, en la puerta de mi casa, un día que yo salía temprano, abrí la puerta y allí en la puerta había un montón de como de ramas, de plantas, algo vegetales. Había cenizas y había algunas cosas allí. Jamás pensé yo qué era. Simplemente corrí por la escoba, que a veces sí barro. Fui por la escoba y el recogedor, pero alguien que pasaba por allí me dijo: no lo toque, no lo toque. ¿Por qué? Pensé, ¿una bomba o qué es eso? Es que eso es brujería, dijo, y no lo debe tocar. Pues le quiero decir que, gracias a Dios, contra mí no tiene ningún poder. Así que lo agarré, lo eché al recogedor y lo eché a la basura. Y no tengo la menor duda de eso. Así que si bien sí es cierto que el diablo puede entrar en la vida de una persona, no es la manera habitual de él. A él no le interesa vivir en tu vida. Él tiene mejores lugares para vivir. A él lo que le interesa es distraerte y que no camines en las cosas de Dios, que no avances en las cosas de Dios. Él lo que quiere es que esas sillas vacías sigan estando vacías. Él lo que quiere es que el próximo domingo tú digas: hace mucho calor, no voy a ir. Él lo que quiere es distraerte de tu vida cristiana y que no camines en tu relación con Dios. Es Él el que no te deja despertar temprano para conectarte en tu tiempo con Dios. Es Él el que te mece la cuna. Ay, y aunque suena tu despertador, te das la vuelta. Casi lo oigo que te dice, como le haces al niño, ¿no? Para que no despiertes. Así le hacemos al bebé cuando se va a despertar, y se sigue dormido. Y así el diablo: no te despiertes, sigue. Eso es lo que el diablo quiere, ciertamente. Así que el diablo entra a nuestra iglesia a través de nuestros corazones orgullosos, a través de la lengua larga de la hermanita. Esa es la obra del diablo, que busca desacreditar a los demás. Cuando te encuentras a alguien hablando de tu hermano, no es más que el diablo tratando de lastimarte. No lo permitas que ningún hermanito ni hermanita venga a hablar mal de tu hermano. Dice la Biblia, insidias, el diablo, insidias, maquinaciones. Es una palabra griega, metodia. Habla de que Satanás tiene estrategias, tiene planes para llevar a cabo esos planes. Es el diablo, es Satanás quien está transformando el plan de Dios para la familia. Es el diablo el que no te permite decir: sí, mi amor. Es el diablo el que te estorba y te dice: déjala que lave los trastes, tú sigues viendo el noticiero. Es el diablo el que te hace perder tus estribos y le gritas al trabajador. Es el diablo el que quiere echar a perder tu testimonio. Pero no solamente eso, la homosexualidad es obra del diablo. Todo eso que el día de hoy parece tan normal y tan natural, el culto falso, la santa muerte, la idolatría que opera en el mundo, es obra del diablo. La iglesia está siendo alejada de las escrituras, está llenando el corazón de los cristianos con flojera. Nos aturde por el calor y luego por el frío también. Pablo nos da una lista: poderes, potestades, huestes celestiales. Nuestra lucha es contra todo eso. Y hoy no entraré en detalles de eso, pero debemos entender que nuestro enemigo es real. Existen diferentes niveles, como en un ejército.
El diablo está también organizado. La estrategia del Satanás es desanimar, es ponerte a pelear contra tu hermano, es destruir, es enfriar. Así que te ruego en el nombre del Señor que cuando sientas que estás levantando tu voz contra tu hermano, o estás dañando a tu hermano, o estás queriendo tomar tu propio... Me acordé de la canción que dice, pues agarra tu rumbo y vete, ¿verdad? Cuando quieres tomar tu propio camino, sin antes haber hablado con Dios, con el Dios de amor, con el Dios de unidad, con el Dios de compañerismo. No te engañes, es el diablo. Entendamos que el ejército es real y nosotros tenemos una misión. Ya termino. ¿Cómo se pelea? Santiago ya nos lo dijo en el verso que le acabo de comentar. Sométete a Dios. Resistid al diablo. Escucha bien. Dos cosas. Someternos a Dios y resistir. Nunca se nos dice en la palabra que te enfrentes al diablo. Nunca se nos dice en la palabra que le grites al diablo. No es eso. No sé quién inventó eso, porque en la palabra de Dios no está eso. No dice la palabra que tú vayas a pelear contra el diablo. Lo que dice la palabra es que, dice Efesios, fortaleceos en el temor del Señor. Santiago lo dice, sométete a Dios, resiste al diablo. No se confunda con eso. Algunos andan echando demonios por todos lados. Nadie nos mandó a echar fuera demonios. Algunos van, compran una casa y luego quieren que el pastor vaya y la unja con aceite para que se vayan los demonios. No, no es eso. ¿Cómo peleamos contra el diablo? Ya le digo, he visto iglesias salir por la calle y gritando, diablo, vete al infierno, diablo. El diablo se ríe. La estrategia es resistencia y firmeza. El creyente se distingue por un carácter firme, plantado en la verdad, y nadie lo mueve de la verdad. Está dispuesto a soportar todo tipo de ataque en su contra. Vea la actitud. Plántate, establécete, afírmate. Lo que dice la palabra es: resiste el golpe. El diablo vendrá y quizás te lance un golpe. Resiste. Pablo a Timoteo le dice: sufre penalidades. Y le dice también: aguanta el golpe. Y le dice también, esto va para los hombres, pórtate como hombrecito. Pablo lo dice, pórtate varonilmente. Pablo habla a los hombres, porque frecuentemente los hombres les falta actuar como hombrecitos, firmes en las cosas del Señor. Está firme en el Señor. Hay tantos que han perdido el coraje. Nuestra responsabilidad es tomar nuestro lugar, resistir sin que nada ni nadie nos mueva. Usted no tiene que ir a buscar al diablo para echarlo fuera. La imagen es que el diablo vendrá en contra suya, pero si usted se ha fortalecido en el Señor, se ha puesto la armadura, de eso hablaremos en los próximos domingos. Cuando llegue el ataque del diablo, usted levanta su escudo, resiste y Satanás se aleja. Usted aguanta, parado en el Señor, confiado en sus promesas. ¿Y sabe qué? Santiago lo dice bien claro: el diablo huirá. Resistid al diablo, huirá. El diablo es muy sentido, ya lo dijimos. 2 o 3 veces el diablo hará eso y después de eso el diablo se va con la cola entre las patas. ¿Sabe? Cuando la batalla termine, lo importante es que cuando cesen los ataques, cuando el humo de la batalla se disipe y el ruido de los cañones se callen, nosotros estemos todavía en el mismo lugar, sin que el diablo nos haya hecho retroceder ni un centímetro. Amén. Esa es la estrategia. Tú avanza, tú camina. Si el diablo viene, tú afírmate. El diablo lanzará un golpe. Ya aprenderás a usar el escudo. Tienes una espada en tu mano también, la puedes usar. Pero la meta es que cuando el diablo, después de 2 o 3 ataques, se vaya,
tú no te has movido ni un ápice para atrás. Tú sigues firme en el Señor. Resiste con el poder de Dios, con la armadura de Dios, y el diablo se irá.